bienvenidos a la primera clase de Cálculo 4. ¿Está bien? Bueno, en esta clase vamos a ver los primeros conceptos de la materia, también los conceptos introductorios. Vamos a trabajar sobre qué es una ecuación diferencial, sobre cómo se clasifican. Vamos a definir algo que se va a llamar el orden de una ecuación diferencial, que ya vamos a ir trabajando de qué se trata. ¿Está bien? Y bueno, antes de pasar a la pizarra, les comento que vamos a hacer muchas relaciones con lo que trabajábamos en álgebra 2, ¿está bien? En álgebra lineal. El primer concepto, ¿está bien? El primer concepto lo vamos a tener que relacionar con lo que nosotros sabíamos del ingreso, ¿está bien? Algo que nosotros habíamos visto en primer año, en las primeras materias de álgebra o en el ingreso inclusive, ¿está bien? Eran las ecuaciones algebraicas, ¿ok? Estas ecuaciones algebraicas, estoy segura que se acuerdan, ahora cuando vayamos a la pizarra lo voy a escribir, pero esas ecuaciones algebraicas eran las ecuaciones de, por ejemplo, qué sé yo, x al cuadrado más 3x al cubo más 2x igual a 0, por ejemplo, y encontrar los valores de x que satisfacen esa ecuación. ¿Está bien? Bueno, haciendo analogías con lo que van a ser las ecuaciones algebraicas, vamos a ir estudiando lo que ahora vamos a ver como ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones algebraicas nosotros teníamos ecuaciones donde la incógnita era una variable, era una x. ¿Está bien? En esa incógnita, ¿está bien? Nosotros decíamos siempre resolver la ecuación era encontrar los valores de x que hacían que se verificara esa ecuación, ¿está bien? Que se cumpla esa igualdad. Ahora, ya lo vamos a escribir, ¿no? Ya lo vamos a escribir, pero esto es una introducción charlada. Ahora, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, ¿está bien? De forma tal que van a tener estructura de ecuación, así como las ecuaciones algebraicas, con la diferencia de que en las algebraicas la incógnita era una variable, era una x, que esa x representaba un número. En cambio, en las ecuaciones diferenciales, nuestra incógnita van a ser funciones, ¿está bien? La incógnita va a ser una función, ¿está bien? Donde nos va a aparecer una variable, pero esa variable no va a representar un número como en las ecuaciones algebraicas, sino que va a representar una función, donde esa función tiene las características propias que estudiábamos en análisis 1, ¿está bien? Tiene dominio, tiene rango, tiene imagen, ¿está bien? Entonces, en esta introducción charlada, ¿está bien? Otra cosa, antes de que vayamos a escribir esto en la pizarra, yo les mencioné hace un ratito que vamos a trabajar también el concepto de orden, ¿está bien? Bueno, vamos a hablar de orden en las ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Haciendo una analogía con lo que hablábamos en las ecuaciones algebraicas y más que nada en los polinomios, ¿está bien? Sobre el grado de las ecuaciones algebraicas, ¿está bien? No va a ser lo mismo grado que orden y vamos a trabajar justamente esa diferencia también, pero lo vamos a relacionar, ¿está bien? Vamos a encontrar analogías y cosas similares entre las algebraicas, que nosotros las sabemos manejar y esa las manejamos, la hemos machacado bastante, también en el ingreso y en primer año, y los nuevos conceptos que, si no hacemos esas analogías, a mi parecer quedan muy abstractos y pueden demorar un rato en entenderlos y en realidad van a ser ampliaciones de cosas que ya saben, entonces lo van a poder enganchar, digamos, de lo que saben y deducir en base a los nuevos contenidos. ¿Está bien? Ok, pasemos a la pizarra. Ok, acá me tomé unos minutitos para empezar a escribir este cuadro, ¿está bien? Porque vamos a hacer, cada vez que hagamos comparaciones, vamos a hacer un cuadro donde vamos a ir mostrando en paralelo lo que va ocurriendo con los conceptos, ¿está bien? Y, ok, acá vamos a escribir una ecuación algebraica cualquiera, ¿está bien? Donde vamos a decir, por ejemplo, no sé, tengo x al cubo más 2 por x más, no sé, x por logaritmo natural de x igual a, qué sé yo, a 16, por ejemplo.
¿está bien? Por dar un ejemplo. Nosotros en este tipo de ecuaciones, ¿está bien? En este tipo de ecuaciones, acá yo lo compliqué poniendo el logaritmo, ¿está bien? Pero si hubiese sido un polinomio, ¿está bien? Si hubiese sido un polinomio a secas, nosotros tenemos herramientas para resolver las ecuaciones polinomiales, ¿está bien? Pero fíjense en otra cosa. ¿Qué significa cuando nosotros decimos resolver? ¿Está bien? Cuando nosotros decimos resolver en las ecuaciones algebraicas, significaba, en criollo, decir encontrar x. ¿Está bien? Esas mismas ideas las vamos a volcar a las ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Antes de eso, veamos un poquito qué características va a tener una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, ¿está bien? Va a ser una expresión similar a lo que antes teníamos como ecuaciones algebraicas, es decir, vamos a tener, lo importante de acá es que vamos a tener una igualdad, ¿está bien? En la cual aparece una incógnita, pero esa incógnita en las ecuaciones diferenciales va a ser una función y además de la función misma van a aparecer derivadas de esa función, ¿está bien? Que pueden ser derivadas. Si la función es de una variable, la derivada común, la derivada total se dice, y si la función es de varias variables, como las que veíamos en cálculo 3, van a aparecer derivadas parciales, ¿está bien? Ya vamos a ir trabajando esas partes. Pero, ¿cómo daríamos un ejemplo de una ecuación diferencial? Podríamos decir, bueno, a ver, tengo y al cubo más 2 por i más, qué sé yo, i' por el logaritmo, la vamos a complicar un poquito más acá, de i segunda más i a la cuarta, qué sé yo, igual a, no sé, a 60 y, qué sé yo, i tercera, i derivado 3 veces. ¿Está bien? Fíjense lo siguiente. Nosotros, en cuanto a estructura, ¿está bien? En cuanto a estructura de lo que tenemos, en las ecuaciones algebraicas teníamos una igualdad, ¿está bien? Esto es para observar, tenemos una igualdad. En la diferencial, ay, acá copié mal la palabra arriba, perdón. Ay, acá copié mal. Bueno, sigo hablando mientras tanto, mientras arreglo esto. En las diferenciales también vamos a tener una igualdad, ¿está bien? Vamos a tener otros elementos que vamos a decir que van a ser... Ay, perdón. A ver, dame un segundito. Bien, refiriéndonos a la estructura, hablábamos de vamos a tener una igualdad tanto en las algebraicas como en las diferenciales. En las algebraicas, acuérdense que aparece una incógnita, ¿está bien? Y esto es importante remarcar, y esto sí lo vamos a marcar. Aparece una incógnita, en realidad una o más, pero a nosotros nos va a importar una, ¿está bien? Por ahora. Y esa incógnita en las ecuaciones algebraicas estaba representando una variable real. ¿Qué quiere decir esto? Que x para nosotros, cuando lo encontremos, es un número real, ¿está bien? En cambio, en las ecuaciones diferenciales también vamos a tener una incógnita, pero esa incógnita no va a ser una variable real, ¿está bien? Sino que va a ser una variable, pero esta variable, ¿está bien? En realidad nosotros acá decimos va a ser una variable dependiente, ¿está bien? Y no va a ser un número real como, perdón, un número real como teníamos en las algebraicas, sino que va a ser una función, ¿está bien? Entonces, esta incógnita es una función. Y fíjense otra cosa acá, que yo no estoy diciendo que sea una función de una variable o una función de más variables. Es sencillamente una función, ¿está bien? ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a ver ecuaciones donde la incógnita va a ser una función de una sola variable, como las que estudiábamos en cálculo 1, y vamos a ver otro tipo de ecuaciones donde la incógnita va a ser función de dos o más variables, como las que trabajábamos en cálculo 3.
¿está bien? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la definición a secas, ¿está bien? Estamos hablando de, tenemos una igualdad, ¿está bien? Tenemos una ecuación de forma tal en que la incógnita es una función. Además de esa incógnita, además de esa función, aparecen sus derivadas, ¿está bien? En la expresión de la ecuación, ¿está bien? Fíjense que acá aparece y, ¿está bien? En este caso elevado al cubo, pero eso no me interesa de momento, ¿está bien? Pero me interesa que aparece y, acá la voy a marcar sin derivar, acá sin derivar, acá aparece y prima, ahí hemos derivado ahí una vez, acá aparece y segunda, hemos derivado ahí 2 veces, ¿está bien? Y a la cuarta no la hemos derivado, solamente la hemos elevado a la cuarta potencia. Y tercera, esto la hemos derivado 3 veces, ¿está bien? Entonces, acá nosotros decimos, bueno, tenemos una incógnita, ¿está bien? Que es una función, y además de la función aparecen derivadas. Fíjense que acá no estoy aclarando qué tipo de derivadas son, no estoy diciendo si son derivadas totales o derivadas parciales. Las derivadas totales, para los que no se acuerdan, son las derivadas que nosotros estudiábamos en cálculo 1, la derivada común, ¿está bien? Cuando teníamos y prima, ¿está bien? Las derivadas parciales son las derivadas cuando nosotros teníamos funciones de más de una variable, ¿está bien? Cuando teníamos funciones de cálculo 3, ¿está bien? Ok. Vamos a seguir con las analogías. Tenemos ecuaciones, está bien, que en cuanto a la estructura tienen una forma similar, tienen una forma parecida, son análogas. En las dos hablamos de incógnita, solo que una, la incógnita es un número, en la otra la incógnita es una función. Además de esa incógnita, cuando tenemos una función, nos aparecen las derivadas y además de las derivadas va a aparecer como un extra, acá que lo voy a poner con otro color, ¿está bien? Vamos a poner más un extra, ¿está bien? Aparece la variable o las variables independientes de la función. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos que esta función es de una sola variable, por ejemplo, y en función de x, ¿está bien? Si tenemos y en función de x, entonces en la ecuación tranquilamente puede aparecer esta variable independiente. ¿Está bien? Tranquilamente puede aparecer esto que está dentro del paréntesis. En cambio, si, por ejemplo, la función y fuera función de capaz que dos variables, voy a poner otro nombre, g, de u, t, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? En la ecuación tranquilamente podrían aparecer las variables t y la variable u. ¿Está bien? Esto quiere decir que va a aparecer la función, sus derivadas y además la variable independiente propia de la función, ¿está bien? La variable independiente que estaría dentro de la función, ¿está bien? Todo eso puede aparecer en una ecuación diferencial, ¿está bien? Eso sí, no se asusten ahora, ¿está bien? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir viendo tipos de ecuaciones y cómo se resuelven, vamos a ir trabajando métodos de resolución, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros veamos ecuaciones diferenciales, vamos a tener que trabajarlas primero para llevarlas a alguna ecuación conocida en las cuales nosotros podemos aplicar esos métodos. No significa esto que vamos a ver ecuaciones, no sé, horribles y que vamos a decir, ah, bueno, no sé, introduzco, qué sé yo, tiro al tanteo, no sé, tal función y voy a ver si funciona. No, no nos vamos a salir, digamos, de las ecuaciones y de los métodos que están, digamos, que están estudiados y que están trabajados, ¿está bien? Y tampoco les van a dar ecuaciones que sean imposibles, ¿está bien? Esto que estamos viendo ahora es teórico. Es, ¿cómo les diría? Eh, para definir las ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Y también para que no se cierren con que las ecuaciones diferenciales solamente van a ser las que vamos a trabajar, ¿está bien? Ecuaciones diferenciales o una ecuación diferencial es un concepto muy grande,
¿está bien? Del cual nosotros vamos a estudiar algunos casos en particular con algunas condiciones, ¿está bien? Esta materia no va a estudiar absolutamente todos los tipos de ecuaciones diferenciales, sino que vamos a estudiar las más importantes y vamos a estudiar métodos, ¿está bien? Más que nada, esta materia va a ser trabajar con métodos, ¿ok? Que van a ser como recetas de cocina, honestamente. Bien, otro concepto importante que vamos a tener ahora con las ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Va a ser el concepto de orden, ¿está bien? Veamos un pequeño ejemplo. Corrijo. Antes de ver un ejemplo, vamos a hacer una digresión. Una digresión es una observación, ¿está bien? Voy a ir a una nueva página, ¿está bien? Y vamos a hablar del concepto de orden, así como la palabrita lo indica, ¿está bien? Del concepto de orden. Vamos a hablar, cuando nos referimos a orden, de dos cosas. Lo primero, lo vamos a trabajar como el orden de una función, ¿está bien? Vamos a definir primero qué es el orden de una función. Y de acá, digamos, porque o vamos a decir como otro concepto aparte, pero en realidad está relacionado con el orden de una función, vamos a hablar del orden de una ecuación diferencial. Pero antes de hablar del orden de una ecuación diferencial, trabajemos primero con el orden de una sola función. ¿Está bien? Acá voy a poner una ecuación diferencial. ¿Está bien? Fíjense en lo siguiente. Espérenme que voy a mover esto del lugar. ¿Está bien? Y, a ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función y, ¿está bien? Que supongamos que sea función de x, ¿está bien? Supongamos que tenemos una función que es una función de una sola variable. Bueno, vamos a definir como orden de esta función a la cantidad de veces que fue derivada, ¿está bien? La cantidad de veces que hemos derivado la función, ¿está bien? Si nosotros acá tenemos la función sin derivar, ¿está bien? Si la función está sin derivar, vamos a decir que esta es de orden 0. ¿Está bien? Si nosotros la derivamos una vez, tenemos y', que va a ser sencillamente f' de x. ¿Está bien? Fíjense acá, he derivado una vez, entonces la función es de orden 1. ¿Quién es de orden 1? Y'. ¿Está bien? Esta función es de orden 1. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, no sé, y qué sé yo, y tercera, sin ir más lejos, ¿está bien? Entonces esto va a ser f derivada 3 veces. Entonces nosotros acá decimos hemos derivado 3 veces. Entonces la función y tercera es de orden 3. ¿Está bien? Siempre el orden va a ser la cantidad de veces que hemos derivado una función. ¿Está bien? Pero fíjense lo siguiente, en estos casos estamos trabajando con funciones de una sola variable. ¿Está bien? Eso no va a importar. ¿Por qué? Porque por más que tuviéramos una función como las de cálculo 3, que eran z en función de x y, ¿está bien? Si yo tengo la z sin haber derivado, y acá nos estamos refiriendo con derivadas parciales, si la tengo sin haber derivado, esta z es de orden 0. Si la derivo una vez, fíjense que vamos a tener dos posibilidades. ¿Por qué? Porque podemos tener la derivada parcial de z respecto de x, zx, o la derivada parcial de z respecto de y, ¿está bien? Z sub i, ¿está bien? Por las dudas, con la notación, capaz que lo estén viendo con esta notación ahora, ¿está bien? Esta zx, vamos a decir que tiene orden 1, y esta zi también tiene orden 1, ¿está bien? Para tener una función de orden 2, vamos a necesitar la función que haya sido derivada 2 veces. Por ejemplo, zxx, ¿está bien? Derivada 2 veces respecto de x.
Esto en notación de Leibniz lo vamos a denotar de esta manera. ¿Está bien? Esta va a ser una función de orden 2. ¿Está bien? Entonces, siempre cuando nos estamos refiriendo a una función, vamos a hablar de orden de una función como la cantidad de veces que hemos derivado a la función. ¿Está bien? Y sencillamente vamos a tener funciones de orden 0 sin derivar, que es, digamos, la función sin derivar, función de orden 1, función de orden 2, funciones de orden 3, también funciones de orden n, las funciones que hayamos derivado n veces. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser el orden de una función. Ahora, en las ecuaciones diferenciales, ¿está bien? En las ecuaciones diferenciales, lo que vamos a identificar como el orden de una ecuación diferencial es en realidad a la derivada o a la función, digamos, perdón, a la derivada de mayor orden, ¿está bien? Al orden de la derivada de mayor orden. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, y' más 6 veces y segunda, más, qué sé yo, por pensar en un número, un tercio por i a la cuarta, no sé, igual a 0, por ejemplo. ¿Está bien? Si nosotros pensamos en el orden de las funciones que aparecen, acá aparece i'. Esta fue derivada una vez. ¿Está bien? Entonces, esta i' en realidad tiene orden 1 como función. Acá aparece i segunda, la misma historia. Esta fue derivada 2 veces. Como función tendría orden 2 como función. ¿Está bien? Acá aparece i a la cuarta. Pero ¿qué pasa? Esta función i no ha sido derivada, solamente digamos, le hemos puesto una potencia 4, pero no la hemos derivado. Entonces esta i, por más que aparece ese 4 como exponente, tiene orden 0. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Fíjense que todas estas derivadas me aparecen en una misma ecuación. ¿Está bien? ¿Qué va a ocurrir? Nosotros vamos a agrupar, no vamos a considerar los distintos órdenes, sino que nos vamos a quedar con el mayor de los órdenes que aparecen para definir el orden de la ecuación diferencial. En este caso, si nosotros anotamos acá las funciones que aparecen, me aparecen funciones de orden 0, funciones de orden 1, y funciones de orden 2. El mayor de los órdenes que aparece es 2. Entonces, como ecuación, la ecuación diferencial tiene orden 2. ¿Está bien? Entonces, cuando volvemos, digamos, acá, cuando volvemos a hacer la analogía, volvemos a lo anterior, cuando volvemos a hacer la analogía con las ecuaciones algebraicas, ¿está bien? En las ecuaciones algebraicas se acordarán cuando trabajábamos con ecuaciones polinomiales, ¿está bien? Que hablábamos del grado del polinomio, ¿está bien? Como el exponente de mayor grado que aparecía. Bueno, ahora en orden vamos a hablar del orden de la ecuación diferencial como el número del orden, digamos, del mayor orden que aparezca. ¿Está bien? Entonces ahí es cuando yo les decía, va a haber como una analogía, pero no va a ser exactamente lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente grado y orden van a ser conceptos diferentes, ¿está bien? Y conceptos que incluso los vamos a poder identificar y los vamos a poder hablar en una ecuación diferencial. ¿Está bien? Por ejemplo, acá voy a hacer una nueva página, ¿está bien? Y vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial. Supongamos que tengamos la ecuación, qué sé yo, y segunda más 2 veces logaritmo de i a la cuarta más i' más 6 veces tangente de, qué sé yo, 4 por i tercera más 1 igual a, no sé, a 5 por i, por ejemplo. ¿Está bien? Fíjense en lo siguiente. Si nosotros estudiamos el orden, ¿está bien? Si nos importa estudiar el orden,
nos vamos a tener que fijar en el orden de todas las funciones o todas las derivadas, digamos, de la función. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir mirando una por una. ¿Está bien? Vamos a señalar la primera. La primera que aparece es y segunda. ¿Qué quiere decir y segunda? ¿Cuántas veces le hemos derivado? 2 veces. ¿Está bien? Le hemos derivado 2 veces. Entonces, esta función, como función, tiene orden 2. ¿Está bien? Por otro lado, acá aparece y'. Y', de nuevo, como función, lo hemos derivado una vez. ¿Está bien? Así que esta y' es una función de orden 1. ¿Está bien? Por otro lado, tengo acá, por ejemplo, aparece y tercera. ¿Está bien? Y tercera la hemos derivado 3 veces a la función y. Entonces, ¿qué pasa? Esta y tercera es una función de orden 3. ¿Está bien? Por otro lado, ustedes me dirán, bueno, che, pero acá tengo un i a la cuarta. Sí, pero ese cuarta es una potencia. ¿Está bien? No es una derivación, no hemos derivado a la función. Y si yo me fijo cuántas veces he derivado de esa función, no le he derivado ninguna vez. ¿Está bien? Entonces, si hablamos del orden, si estudiamos el orden, en realidad esto tiene orden 0. ¿Está bien? Lo mismo que esta i que aparece solita acá. ¿Está bien? Esta i, si le estudio el orden a esa función i, esta i tiene orden 0. ¿Está bien? Entonces, miro acá en orden, los números, digamos, o los órdenes que aparecieron. Apareció orden 0, apareció orden 1, apareció orden 2 y apareció orden 3. El mayor de los órdenes que aparecen es 3. Entonces, lo tacho, lo tacho, lo tacho. Entonces, esta ecuación es de orden 3. ¿Está bien? Por otro lado, además del orden, podemos estudiar, ¿por qué no?, el grado de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Y fíjense lo siguiente, el orden tiene que ver con la cantidad de veces que derivamos. O en realidad, cuando hablamos del orden de la ecuación diferencial, es la derivada de mayor orden. ¿Está bien? Acá voy a decir derivada de mayor orden. El grado va a seguir teniendo el mismo significado que en las ecuaciones algebraicas y en los polinomios, ¿está bien? Y el grado sencillamente va a ser el mayor exponente que aparece. ¿Está bien? O el exponente, digamos, el mayor número de los exponentes que aparecen, ¿está bien? Entonces, estudio los exponentes. Ok, y segunda, no está elevada a ninguna potencia, así que acá yo podría decir que si miro como exponente, tiene exponente 1, ¿está bien? O sea, no podemos sacar más información de esa. Acá tengo i a la cuarta, y acá sí tengo un exponente 4. Acá tengo i', de vuelta no tengo ningún exponente acá, así que lo dejo como 1. Acá tengo i tercera, no tengo exponente, lo dejo como 1. Acá tengo i, de vuelta no tengo exponente, lo dejo como 1. Y si yo miro los exponentes, tengo 1, 4, 1, 1, 1 de vuelta. Entonces, el grado de esta ecuación, si yo digo ecuación de grado, el mayor exponente que aparece era 4. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, esto va a ser una ecuación de orden 3, porque la mayor derivada que aparece es de orden 3, y de grado 4, ¿por qué? Porque el mayor exponente que aparece es 4. ¿Está bien? Ok.